Hola, estimados amigos, nuevamente con ustedes. El doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la costa de Ecuador y también en la Amazonía. Estamos hablando hoy día acerca de las peligrosas elecciones de Estados Unidos, las peligrosas elecciones de Ecuador. Ambas tienen un matiz de violencia que no ha sido común y corriente. En el caso de Estados Unidos hemos visto como a Donald Trump se le ha intentado matar 2 veces. Y en el caso de Ecuador ya tenemos 3 de los candidatos que han recibido amenazas e inclusive balazos, y hasta algunos de los otros candidatos para asambleístas, estamos hablando de candidatos a la presidencia, y candidatos asambleístas también han sido abaleados e inclusive uno de sus padres se encuentra en cuidados intensivos. ¿Cómo las elecciones de Ecuador y las de Estados Unidos se volvieron peligrosas? No solamente por el hecho de que en Estados Unidos, si Donald Trump llega al poder, las posibilidades de que estalle una guerra con América Latina, con Irán y con China son evidentes. Pero en Ecuador, si es que gana Daniel Noboa, la guerra que estamos viviendo, denominada guerra al narcotráfico o conflicto interno armado, puede adquirir dimensiones mucho mayores, porque es una guerra civil que se vive, en la que los delincuentes son gente de la costa y los policías y militares son gentes de la sierra. Estamos viviendo una guerra civil similar a la que ya vivimos a comienzos del siglo XX, cuando se dio la guerra por el gobierno liberal, es decir, la revolución liberal, en la que los delincuentes, asimismo, eran de la costa, eran normalmente cuateros y campesinos de la costa, que formaron las denominadas montoneras, o ejércitos que iban con sus mujeres, con sus hijos, con sus animales, porque eran campesinos que habían perdido todo debido a las sequías, las inundaciones y la expansión de los terratenientes, que crearon grandes haciendas de plantaciones, especialmente en esos tiempos de la plantación de cacao. Pero estas plantaciones a su vez sufrieron pestes, y estas pestes produjeron la destrucción de estas plantaciones y se formaron las denominadas hordas montoneras. En el caso de Ecuador, después de la fiebre del camarón, muchas camaroneras perdieron su productividad, desapareció podríamos llamarle las plantaciones o fincas camaroneras, que eran piscinas camaroneras, que eran una de las grandes fuentes de trabajo, no solamente porque habían personas que trabajaban en ese lugar, aunque la mayor parte de ellos eran guardias y muy pocos trabajaban dando de comer a los animales, pero la mayor parte de la población salía con micro redes a recolectar larvas de camarón. Estas larvas de camarón, que eran de 4 especies, 2 de ellas podían vivir en cautiverio, y una pequeña cantidad de ellas valía lo que podía ganar un profesor en un mes. Por eso inclusive los profesores en las escuelas y colegios salían con sus alumnos a recolectar larvas de camarón en este periodo denominado el aguaje, cuando el mar entra más en el interior del continente. Y que dura normalmente 15 días. Bien, fue tal el éxito de la industria camaronera en un comienzo, estamos hablando de los años 80, que se destruyeron 200.000 hectáreas de manglar y 120.000 familias migraron al borde costero para dedicarse a las actividades relacionadas con la captura de larvas,
la construcción de las piscinas camaroneras y el cuidado y alimentación de los camarones. Pero, igual que lo que sucedió con la pandemia, igual que lo que está sucediendo ahora con la sequía, muchas de las plantaciones o las piscinas camaroneras fueron destruidas por una peste que llegó con el fenómeno del Niño de 1997. Luego del fenómeno de la Niña, con inundaciones, vino un fenómeno de sequía, y esta enorme sequía trajo consigo además una larva que tenía un virus denominado mancha blanca. Esta mancha blanca infectó a todas las camaroneras y se produjo una debacle económica de tales dimensiones que, sumada al robo que produjeron los bancos de las cuentas de ahorro mediante el sistema del bicicletazo, que era tomar el dinero de los cuentaahorristas, lo que le permitía una constitución hecha en el gobierno de Alarcón. Estamos hablando de 1997. Esa constitución permitía a los bancos tomar el dinero de los cuentaahorristas y con ellos disponerlo a su antojo. Una buena parte fue para financiar las camaroneras y otra fue para comprar dólares en la calle que los sacaban a paraísos fiscales, creando una inflación por el aumento del precio del dólar. El Estado, para frenar ese incremento del precio del dólar, tomaba los dólares de la Reserva Nacional del Banco Central, que eran dólares provenientes de la exportación de petróleo, los ponía en circulación a fin de que no suba mucho el precio. En ese momento se aprovechaba los bancos para comprar los dólares del Estado, sacarlos fuera del país y producir de esa manera un desabastecimiento en el mercado de los dólares. Cuando el dólar ya subía a un precio elevado, lo volvían a introducir, y esto le producía grandes ganancias a los banqueros, hasta que la población dejó de confiar en el sucre, que era la moneda que perdía valor, y comenzó a confiar más en los dólares, que llegaban no solamente por las remesas, sino que lo podían comprar en la calle, haciendo lo mismo que hacen los bancos, pero para guardarlo debajo del colchón. Finalmente, los bancos tuvieron que devolver los ahorros a los cuentaahorristas, y esto produjo la quiebra bancaria masiva de los bancos de Ecuador. Cuando se dio el pánico financiero, todo el mundo quería sacar su dinero del banco, cambiarlo a dólares, porque algunos de los bancos no pudieron devolver el dinero de los cuentaahorristas. Finalmente, los bancos más grandes quebraron, y esos bancos y esos banqueros fugaron del país con todo lo que podían llevarse. Lo más que se llevaron fueron el dinero de los cuentaahorristas que todavía tenían en depósitos. No pudieron llevarse sus fincas, sus propiedades, sus edificios, sus vehículos, que fueron incautados por el gobierno del presidente, el coronel Lucio Gutiérrez, y luego salieron a remate. Muchos de ellos pasaron a ser propiedad del Estado, como por ejemplo los canales de televisión. Es el caso de Gamavisión y Telecentro. Algo similar es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador, pero con la diferencia de que no tenemos inflación porque no tenemos sucre como moneda, sino que tenemos el dólar. Y esta inflación que se produjo en el año 1999 fue precisamente la causa de la dolarización. Hoy estamos viviendo una deflación, que es lo contrario de la inflación. Tenemos muchas mercancías, muchas ofertas de crédito, mucho producto. Hay
suficiente en el mercado, pero la gente no tiene dinero. Y entonces la gente, como no tiene dinero y el gobierno no puede hacer devaluaciones, entonces la gente lo que hace es migrar a los Estados Unidos para traer dólares, y esto ha generado una ola migratoria. Además, la gente durante el periodo de bonanza se endeudó en demasía, a tal punto que la deuda interna es mayor que la deuda externa en este momento en Ecuador. Y como no se tiene dinero para pagar las tarjetas de crédito, las deudas, los servicios públicos, la educación, el transporte y todas las necesidades que los ecuatorianos ahora tenemos, que son mucho más que las que tenían nuestros ecuatorianos a comienzos de siglo. Por ejemplo, el internet y el celular se convirtieron en algo fundamental. Como no tenemos el dinero, la gente no tiene dinero para eso, sale a buscar dinero en Estados Unidos o Europa, creando una ola migratoria imparable. Estas han sido, entre otras, las razones que, sumado al gran despido masivo de campesinos en las áreas rurales debido a la mecanización y la industrialización del campo, en la que las máquinas hacen el trabajo de centenares de seres humanos, estos seres humanos del campo se han visto obligados a migrar a barrios miseria, especialmente en la costa, donde se puede tener casas con pocas tablas y un zinc, se puede invadir terrenos, se puede tener servicios básicos, por lo menos el de electricidad y el de internet, aunque no se tiene el de alcantarillado y el de agua potable, pero es mucho más barato la vida en la costa, inclusive por la ropa. En la sierra se necesita mucho más ropa y más caro el vestuario. En cambio, en la costa se puede vestir con un vestuario sumamente ligero y barato. Todo esto ha hecho que estallen los barrios miseria de Ecuador, y estos barrios miseria se han convertido en escuelas, colegios y universidades de la violencia, el narcotráfico, el sicariato, la extorsión. Son esa gente de esos barrios las que han llenado las cárceles y que convirtieron a las cárceles en unidades de reclutamiento y en universidades también del delito y de la planificación de atracos y de la violencia. Hoy el gobierno está viviendo una guerra contra el narcotráfico que ha militarizado las cárceles. Les ha sometido a un régimen mucho más estricto y frecuentemente tienen que inspeccionar las cárceles, donde no faltan rifles de asalto, granadas, armas blancas, todo lo imaginable. Cuando llega entonces las elecciones, esta situación de caos interno, de violencia interna, es la que facilita a estos burócratas y estos especialmente oligarcas de Guayaquil, a estos oligarcas del puerto de Guayaquil. ¿Por qué? Porque en el puerto de Guayaquil y en Daule, que es ahora la ciudad más violenta del mundo, que está al frente de Guayaquil, circula mucho más cantidad de dinero. Y ellos, al tener la disponibilidad de una gran cantidad de dinero, se han convertido en candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. Al momento de los 16 candidatos a la Asamblea y a la presidencia del Ecuador, 13 son de Guayaquil, porque en Guayaquil, vuelvo a decir, hay mucho más dinero. Este dinero proviene no solamente de la banca de los ricos de Guayaquil, sino que también especialmente proviene de el lavado, el narcolavado y de la venta de cocaína dentro y fuera del país. Así pues, Ecuador se presenta a unas elecciones donde 13 de los candidatos ya han sufrido violencia, y los 13 son, y de esos
13 candidatos de Guayaquil, ya 3 son los que han sufrido violencia. Porque en Guayaquil se ha convertido en el centro de la violencia de Ecuador. Y asimismo en el centro de las candidaturas a la presidencia. En tanto, en Estados Unidos, las elecciones se convirtieron en un peligro, no solamente porque los candidatos están en peligro como en Ecuador, sino porque Donald Trump amenaza con una deportación masiva de migrantes, especialmente latinoamericanos. ¿Y por qué es esta deportación masiva de latinoamericanos? Porque los latinoamericanos estamos invadiendo Estados Unidos, pero no se trata de una invasión como cuando llegaron los negros de África o cuando llegaron los europeos de Europa a colonizar Estados Unidos. Es una invasión de personas que hablan otro idioma, que se comunican en otro idioma. Los colonos norteamericanos, cuando llegaron a Estados Unidos, en su mayoría adoptaron el inglés y el protestantismo. En cambio, los migrantes latinoamericanos no adoptan ni el inglés ni el protestantismo, sino que mantienen su lengua española y adicionalmente practican el inglés. Aprenden a dominar el inglés, dominan el inglés, aprenden la historia de los Estados Unidos, dominan la cultura norteamericana, aprenden a trabajar al ritmo de los Estados Unidos, de la forma como trabajan los americanos, de una manera muy rápida, y esto ha hecho que los latinoamericanos se hayan prácticamente tomado algunos estados que ahora son los más importantes, como el estado de California y el estado de Florida, y también son una parte muy importante de los otros 2 estados que tienen la mayor cantidad de electores, que son el estado de Texas y el estado de Nueva York. Pero adicionalmente los latinos están dispersos en todos los Estados Unidos, inclusive en Alaska. El temor fundamental que tiene Trump y que tienen los arios, los blancos, los anglosajones norteamericanos es que así como los negros pusieron un presidente en Estados Unidos, los latinos lleguen a poner uno en unas próximas elecciones. Muchas gracias.